sí son presentes estos principios y específicamente desde el momento de la presentación de la demanda hasta que se emita la sentencia por parte del juzgador. Entremos entonces a lo que es la definición, por favor. ¿Cuál es la definición de los principios procesales? Precisamente está enmarcado en que estas reglas son las que le dan forma, estructuración y limitan las diferentes etapas que se desarrollan dentro del procedimiento y que están consagrados en las normas. Y es así como cada uno de ellos va a formar parte de todo este proceso y en algunas ocasiones son las partes procesales quienes hacen hincapié en ellos y en otra pues le corresponde al juez. Aquí depende la clase de proceso que se esté ventilando, así será a quien le corresponde. Sin embargo, en términos generales también podríamos decir que son los directivos dentro de los cuales se desenvuelve o se desarrolla las etapas del proceso o las instituciones procesales. También cabe señalar que estas directrices tienen carácter general que orientan específicamente a la realización de un adecuado acto dentro del proceso. Si me doy a entender que estos principios son los que desarrollan y se desenvuelven dentro del proceso en todo ese diligenciamiento, desde que se presenta la demanda hasta que la misma se resuelve, cabe entonces indicar que entraríamos a los principios procesales. Iniciamos con el principio dispositivo. Sin embargo, me gustaría agregar un principio que es el impulso procesal. Ese es un agregado que a mi criterio vale la pena señalar y manifestar en qué consiste. ¿Se recuerdan ustedes que hemos manifestado e indicado que en un proceso se dan etapas procesales? Se van desarrollando de conformidad con la ley, de conformidad con las normas. Estas etapas procesales, una tras otra, que están debidamente normadas, como la presentación de la demanda, la admisión de la demanda, la audiencia, las actitudes que opta el demandado, la recepción de los medios de prueba, todas estas etapas, esa continuidad, se le llama impulso procesal. Ahora bien, ¿quién es el encargado de impulsar el proceso en el juicio? Son las partes procesales. Obviamente, en algunas ocasiones va a ser una de ellas, demandante o demandado, y en otras, pues podrían ser los dos quienes dan ese impulso con el propósito de que se resuelva lo más pronto posible esa controversia sometida a consideración del juzgador. Entonces, podríamos decir que esa iniciativa del impulso procesal la ejercen las partes procesales. Esa continuidad, esa marcha del proceso la realizan las partes procesales. No así le corresponde al juez. Son ellos quienes le dan ese avance, buscan que esto se resuelva lo más pronto posible, dependiendo la rama del derecho que corresponde. ¿Por qué? Porque en algunos casos existe lo que llamamos el principio inquisitivo, donde el juez resuelve sin requerimiento de las partes, que va a ser uno de esos que vamos a conocer. Pero quiero que quede bien claro al hacer constar que las promociones necesarias para lograrlo es precisamente a través de las partes procesales. Y ese le denominamos impulso procesal, que no está debidamente regulado y normado dentro del contenido del programa, pero creo que es oportuno que lo conozcan. Ahora, continuando con el contenido del programa, ¿en qué consiste el dispositivo? Principio dispositivo. Este principio específicamente le da la facultad a las partes procesales,
Es decir, el ejercicio de la acción procesal está encomendado tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo. Es decir, las partes son quienes aceleran el proceso. La finalidad de este principio dispositivo es la resolución lo más pronto posible de la controversia o el conflicto que está conociendo el juez. Pero quiero dejar bien claro que esto es a petición de parte, a instancia de parte legítima. Es decir, que este ejercicio le está ejercido por las partes procesales. No le corresponde al juez. Son ellos quienes inician la marcha del proceso, desde que el proceso inicia hasta que termina, que le corresponde a las partes y no al juzgador. Y obviamente el juez lo que tiene que hacer es emitir una sentencia de conformidad con las constancias procesales que obran dentro del juicio. Por consiguiente, es a solicitud de parte. Y este es el principio dispositivo. Siguiendo con el contenido del programa, vamos a entrar a conocer el principio inquisitivo o conocimiento de oficio. ¿Cuál sería lo contrario al principio dispositivo? Pregunto. Aquí en el dispositivo son las partes y en el inquisitivo, ¿a quién le corresponde precisamente que se resuelva ese requerimiento? Al juez, al juez. Así es. Entonces, el principio inquisitivo o conocimiento de oficio, aquí faculta o le da esa potestad legal al juez para que actúe de oficio, sin necesidad de que se lo pidan las partes sujetas al proceso que se ventila. Es decir, está debidamente normado para el juez. Obviamente, lo hemos platicado en algunos casos en materia laboral, el juez resuelve de oficio sin necesidad de requerimiento. En otros procesos, el juez también puede actuar de oficio. Sin embargo, lo que sí es claro es que en materia civil todo es a requerimiento de parte. Entonces, dependiendo la clase de juicio que se esté ventilando por razón de la materia, así le corresponde en un momento resolver al juez sin que las partes procesales se lo pidan, y la ley ante todo le está facultando a él para poder actuar. Eso hay que dejarlo bien claro. No lo está haciendo antojadizamente, sino que es porque la ley le otorga esa facultad. Si me doy a entender, entraríamos al principio de oralidad. ¿En qué consiste este principio de oralidad? ¿Cuál es el contrario al principio de oralidad? Pregunto. ¿Cuál sería lo contrario? El principio de escrituración, el escrito. Entonces, en este momento, cuando hablamos de este principio de oralidad, prevalece la oralidad en los actos procesales. Se entendería que en algunos momentos o etapas procesales que se desarrollan en el juicio es eh, que las partes legalmente están facultados de manera o de forma oral a hacer ver sus criterios, es decir, hacerlo constar de una manera de que en la audiencia se desarrollen estos en virtud de que no sabemos qué va a responder la contraparte al momento de presentar la demanda. ¿Cuáles son esas actitudes que puede optar el demandado? Ya sabemos cuáles pueden ser, y de conformidad con estas, pues estaríamos estableciendo si
podemos actuar oralmente. Por consiguiente, pregunto, ¿cuáles son las actitudes que puede optar el demandado en la audiencia? Por favor. Rebeldía no se va a dar en la audiencia. Rebeldía es porque no compareció a la audiencia. Por favor, esto que deseo que quede bien, bien claro. La rebeldía se da por incomparecencia en la audiencia. En este caso, estamos ya en la audiencia, es decir, comparecieron las partes a la audiencia. ¿Y cuáles son las actitudes? Un allanamiento parcial o total, la reconvención y las excepciones. ¿Sí? Esas son actitudes que puede optar el demandado al momento de oponerse a esa acción procesal que va en contra de las pretensiones procesales. Si bien es cierto, dentro del contenido del programa tampoco está el principio de escrituración, vale la pena hacer constar en qué consiste. Y pues todos sabemos que es una facultad que la ley le otorga a las partes procesales para presentar sus memoriales de manera escrita. Hacen valer sus derechos ante el juzgador, presentando sus memoriales con el propósito de que el juez los conozca y los resuelva de conformidad con el derecho. Así, agregamos de una vez el de escrituración, porque son dos principios que chocan, el de oralidad y el de escrituración. Los dos se pueden dar en una misma audiencia. No hay ningún inconveniente porque en algunos casos el juez resuelve y si alguna de las partes no está de acuerdo, puede presentar interponer un recurso en contra de esa resolución y lo va a hacer de manera verbal porque él no sabía de que el juez iba a resolver de esa manera. ¿Sí? En cambio, cuando nos oponemos a esa demanda a través de una excepción, lo podemos hacer por escrito. ¿Sí? Sin embargo, en laboral está la facultad de hacerlo también oralmente. ¿Sí? Entonces salimos de los dos principios de oralidad y escrituración y continuamos con el principio de inmediación. ¿En qué consiste este principio? Específicamente se establece que en este principio de inmediación, óigase bien, el juez tiene que estar presente en la audiencia. El juez tiene que estar muy conectado con las partes procesales y en general con todo el material del proceso de manera directa. Es decir, que el juez conozca del proceso, de qué se está tratando y que él tendría que estar presente en esa audiencia. Vale la pena también recalcar que en algunas ocasiones los jueces, por la cantidad de trabajo que tienen, pues señalan audiencias a la misma hora, es decir, a las 9 horas. Y obviamente el juez no puede estar en todas las audiencias, ¿sí? Sin embargo, este principio estipula de que en todas las audiencias que se desarrollen tiene que ser en presencia del juez, así como las partes procesales deben intervenir en el juicio, tienen esa facultad legal de poder intervenir. Por consiguiente, diríamos que el juez en ningún caso podría delegar esta función en otra persona en virtud de que él es el titular del órgano jurisdiccional. Y este es el principio de inmediación. Cuando se da la oposición a la demanda, pues el juez estará allí presente. Cuando se reciban los medios de prueba, también el juez estará presente. Sin embargo, es conveniente hacer esa aclaración que en algunos casos no se puede porque se llevan a cabo varias audiencias a la misma hora por el exceso de trabajo que ellos tienen. Sin embargo, la ley
así lo requiere en algunos casos que ellos tienen que estar allí. Ya será responsabilidad del juez estar o no estar. Pero así lo manifiesta el principio de inmediación y que el juez tenga un contacto directo específico con lo que es los medios de prueba, con toda la documentación que obra dentro del proceso. Continuando, entraríamos al principio de concentración procesal. ¿En qué consiste este principio de concentración procesal? Aquí lo que se desea es que tiene que realizarse en el menor número posible de audiencias que se desarrolle el proceso. Es decir, que no se den audiencias tras audiencia para que el proceso se esté atrasando o dilatando. En este caso, lo que se desea es que todos los, digamos, si fueran los medios de prueba, se reciban en esa misma audiencia. Claro, la ley establece en algunos casos de que se puede suspender la audiencia para recibir medios de prueba que estén en el interior, lo establece la ley. Pero sí es oportuno que este principio de concentración procesal establece que se presenta característicamente en el proceso oral y que debe hacerse en el menor número posible de audiencias, con el propósito de que cuanto más cerca sean las audiencias, el juez tendrá en mente aún de qué proceso se está ventilando para resolverlo de una manera más fácil. Será mantener esa identidad que el juez tiene en el proceso. Entonces, aquí es todas las audiencias que se desarrollen lo más pronto posible y que sea oportuno que éstas se lleven a cabo en una misma audiencia la recepción de todos los documentos y no que se estén suspendiendo por alguna actuación procesal, pero lo más próximo entre sí es para que de una manera positiva el posible acto de la emisión de la sentencia lo tengan más fresco y así apegarse a las disposiciones legales. Muy bien. Entremos entonces al principio de publicidad. Publicidad. En algunos casos también sabemos que los interesados en ver un expediente tienen el derecho de consultarlo. También estamos conscientes que todos los actos procesales pueden ser conocidos inclusive por los que no sean parte del litigio. Pero obviamente hay disposiciones legales en que determinan que en el caso de este principio eh, puede ser que el proceso judicial sea secreto. Y eso lo han visto ustedes en materia penal cuando se reservan el proceso y no se da a conocer hasta que se haga, creo que, una investigación exhaustiva. Sin embargo, este principio de publicidad sí le establece de que aquella persona que desee conocer un proceso lo podría hacer. Y para ello se pueden pedir inclusive certificaciones que el secretario del juzgado deberá emitir si son requeridas por las partes procesales. Pero si tenemos esa opción de requerirlo, salvo en algunos casos donde por disposición legal no se da esta opción. Pero es vigente y podríamos solicitarla como partes procesales para saber de qué se trata este asunto. El principio de bilateralidad. ¿En qué consiste el principio de bilateralidad?
Específicamente, aquí es que la audiencia que se lleve a cabo, el juez no podrá actuar o no podrá intervenir en virtud de que una persona, para que sea debidamente condenada, tiene que haber sido citada, oída y vencida en proceso. Entonces, aquí no hay preferencias por las partes procesales. El juez es imparcial totalmente. Él lo que hace es darle la oportunidad a cada una de las partes para que proponga, ¿sí? O presente sus memoriales y que tengan una oportunidad de ser oídos y vencidos en proceso. Lo que se está garantizando es resolver esa controversia de manera apegada al derecho. Es decir, existe una prohibición para que el juez dicte una sentencia en contra de las personas o emita resoluciones si las partes no están, no se les da esa oportunidad. Aquí, tanto sujeto activo como sujeto pasivo tienen los mismos derechos de presentar sus memoriales para que el juez los resuelva de conformidad con la ley. No hay ningún inconveniente. Recuérdense que existe un artículo del debido proceso, ¿sí? ¿Cuál es ese artículo del debido proceso? Me imagino que ya lo han de conocer en materia penal. ¿Cuál es ese artículo? ¿Dónde está regulado? 16 de la LOA. Así es. Dice debido proceso. Es inviolable la defensa de la persona y de sus derechos. Ninguno puede ser juzgado por comisión o por tribunales especiales. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal, seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo. Por consiguiente, aquí aplica el principio de bilateralidad con el propósito de que tengan la oportunidad los jueces las partes de defenderse. El juez no puede actuar sin darle oportunidad a las partes de una defensa oportuna. ¿Sí? Muy bien. Siguiendo con el contenido del programa, llegamos a los principios de lealtad, buena fe y probidad. ¿Qué es lo que persiguen estos principios? ¿Quiénes están en conflicto? Pregunto, ¿quién es el que resuelve? Quien resuelve es el juez. En conflicto están las partes procesales. Muy bien. Entonces, este principio de lealtad, buena fe y probidad, lo que, lo que regula es que en el proceso, tanto las partes procesales como el juez actúen con rectitud, honradez, integridad. Este es un principio o es una institución de buena fe. Y es por ello que comentamos y fue obligatoria la leída del Código de Ética Profesional para que en su momento tengan ustedes el actuar profesional de buena fe que no ha sido utilizado por las partes con fines fraudulentos, con fines ilícitos.
Aquí es de litigar de manera eficiente, íntegra, dentro de los principios morales y de buenas costumbres que tenemos. Sin embargo, lo que busca este principio de lealtad y probidad en el proceso es que se debe tener una conducta imparcial, sincera, honesta, correcta, que tienen que asumir los sujetos procesales también. Porque si un sujeto procesal va a declarar una declaración testimonial, tiene que ser con la verdad, de manera honesta, correcta. Eh, por consiguiente, estos principios están muy involucrados porque si alguien no se conduce de esa manera, el juez puede sancionar cualquier acto o conducta que transgrede a la dignidad y la probidad. Aquí, por favor, actuemos siempre de buena fe, de conformidad con las normas debidamente instituidas en los procesos. Muy bien. Principio de economía y de celeridad procesal. ¿En qué consiste? Este principio de economía y celeridad procesal, este es un principio que cuando hablamos de economía procesal es que ese juicio se desarrolle de una manera pronta. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que haya ahorro de tiempo, ahorro de energías y de costos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. La exigencia es de que el proceso se tiene que ventilar de una manera objetiva, de que existe economía de tiempo, energías y costos. Claro, en algunas ocasiones, pues los profesionales del derecho, entre más tiempo se desarrolla un proceso, pues serán mejores los honorarios. Sin embargo, lo que sí habrá que tener bien claro es de que haya una solución pacífica y justa a los conflictos con el menor esfuerzo posible de trabajo, dinero y tiempo. Porque hora hombre para el órgano jurídico, para el organismo judicial, de un oficial, de notificador, del juez, implica un costo. No solo para la Corte Suprema de Justicia, sino que también para las partes procesales. Busquemos resolver las cosas de manera rápida, donde no se dé mucho tiempo. Y aquí cabría un paréntesis. Particularmente, lo que realizo es un acercamiento con la contraparte antes de ir a un proceso. ¿Por qué? Porque se pueden solucionar algunas cosas. Se puede llegar a un convenio sin necesidad de acudir al órgano jurisdiccional y que esto pues lleve más gastos, lleve tiempo del juzgado completo, es decir, del personal, y que el abogado resuelva esta situación de manera pacífica, que no exista eh, conflicto entre las partes. Ahora bien, sabemos y estamos conscientes de que en algunas ocasiones cualquiera de las partes no quiere que esto se resuelva de manera amigable y es por eso de que acude al órgano jurisdiccional a hacer valer su derecho, lo cual está debidamente regulado y amparado de conformidad con la ley. Pero si podemos llevar a cabo una mejor conciliación entre las partes, pues sería excelente. Sin embargo, lo que sí establece este principio de economía procesal es reducir el tiempo posible, eh, que hayan, perdón, reducir ese tiempo posible, energía, costo, todo lo que conlleva ese proceso
y que sea resuelto de una manera íntegra, de una manera amigable en algunas ocasiones, hasta inclusive se puede llevar a cabo eh, de una manera extrajudicial. Ya presentado el proceso, pueden también llegar a una conciliación, llegar a una transacción, llegar a un convenio y que esto pues eh, sea favorable a las partes procesales y también para el juez, pues. ¿Por qué? Y, y, los, y los trabajadores, porque así le van a poner atención a otros casos que están por la cantidad que existe, ¿sí? Y como cada vez somos más habitantes, más problemas se generan también. Siguiendo con el contenido del programa, entramos al principio de preclusión. En algunas ocasiones, este principio le han llamado de eventualidad. Sin embargo, a mi criterio, están debidamente unidos. Cuando hablamos de eventualidad, significa que existe a favor de las partes una libertad para hacer valer sus derechos procesales. Ahora, si no lo hacen dentro del tiempo estipulado que establece la ley, y lo hemos platicado, es decir, se emite una sentencia. Si yo no estoy de acuerdo contra esa sentencia, voy a impugnarla, voy a interponer un recurso por no estar de acuerdo. Pero si no lo hago en el tiempo que la ley me establece, me va a precluir mi derecho. Me voy a quedar sin presentarlo. Porque hay en ocasiones que la misma ley establece que un recurso puede presentarse dentro de las 24 horas. Pero también le da la oportunidad que si está en esa audiencia, allí lo puede presentar de manera verbal. O si usted quiere, pues lo presenta después de la audiencia y tiene un plazo de 24 horas. Hay otros que establecen 48 horas, otros que establecen 3 días, 10 días, dependiendo el juicio que sea. Pero aquí lo que hay que hacer valer es ese derecho ante el órgano jurisdiccional. Porque si pasa el tiempo, ya le precluyó ese derecho. Aunque usted lo presente, la resolución del órgano va a ser extemporánea, no al lugar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es más, aquí hay responsabilidad del abogado, porque si algo no está de acuerdo, habrá que impugnarlo dentro del plazo que está establecido en los artículos, en las normas. Pero si no lo hace, obviamente su cliente puede perder ese derecho o va a perder ese derecho y puede tener consecuencias irreparables. Por consiguiente, hay que presentar los memoriales en el tiempo que establece la ley. Aquí existe a favor de las partes procesales esa libertad de hacerlo o no hacerlo. Si lo hace, dentro del tiempo. Si no lo hace es porque está consintiendo esa resolución emanada por el juez o está consintiendo esa sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Ojo, hay que tener cuidado porque le puede precluir su derecho por haber dejado pasar el tiempo que la norma requiere. Y por último tenemos el principio de adquisición procesal. Principio de adquisición procesal. Efectivamente, su aplicación está en materia de la prueba. La prueba es aportada para el proceso. La prueba no es aportada para la parte procesal. ¿Por qué? O para las partes procesales, porque lo que se requiere es que el juez analice esos medios de convicción y que resuelva de conformidad con ellos. Pero aquí también habrá que tener cuidado en que principio de adquisición procesal, así se llama,
Su aplicación es en materia de la prueba, en prueba, y que la prueba se presenta dentro del proceso para que sea analizada por el juez. Y tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Tenemos que saber qué medios de prueba se presentan al proceso. ¿Sí? Porque si no se presentan algunos medios de prueba que dice el juez que hay que aportar, pueden haber apercibimientos o unas multas. ¿Sí? Pero tenemos que establecer de manera objetiva si ese medio de prueba es el idóneo de presentarlo. Y establecer qué tan útil le puede hacer al proceso. Porque si se presenta un medio de prueba, posiblemente este le vaya a servir a la contraparte. ¿Sí? Y en algunas ocasiones no se tienen también. ¿Sí? Pero lo, lo que concibe este es aportar para el proceso todos esos medios de convicción. Y no para quien lo aporta, para el sujeto activo o para el sujeto pasivo. La prueba se aprecia por lo que se prueba y no por su origen, no por quien la lleva, ¿sí? Sino que es el propósito esclarecer el conflicto sometido a consideración. El juez es el encargado de resolverlo. Muy bien. Hemos concluido en cuanto a los principios procesales. Por favor, ¿alguna pregunta? Realmente me hubiera gustado desarrollarlos de manera presencial, ejemplificarlo a través de un proceso e ir, eh, ¿cómo se llama? Él, no sé quién sea él. El principio que acabamos de ver, adquisición procesal. Ahora yo, pues ya saben ustedes, pues el principio de preclusión. Muy bien. Usted está en un proceso y el juez resuelve. Contra esa resolución o contra esa sentencia, usted, si no está de acuerdo, puede interponer algún recurso. Y esto está normado en la ley. Le da esa posibilidad y esa facultad legal de interponer el recurso. Pero si usted no lo interpone dentro del tiempo que establece la norma, le va a precluir su derecho. Se le va a pasar. Y por consiguiente ya no puede hacer nada porque la ley, ejemplo, si le da una sentencia y no está de acuerdo y la ley establece que el recurso de apelación se puede interponer dentro del tercero día, tiene 3 días para hacerlo. Pero si usted no le hace, lo hace al cuarto, quinto, sexto día en adelante, le va a precluir su derecho. Ya se le pasó. Ya no tiene opción más que continuar con el proceso o en su caso, peor aún, de que esa sentencia vaya en contra de su cliente y que la tenga que cumplir porque usted no interpuso el recurso dentro del tiempo que la ley le pedía. Le precluyó su derecho de acudir al órgano jurisdiccional a presentar ese recurso. Por favor, ¿me di a entender? Unos sí estamos aquí en la ULIC. Sí, el problema es que no cabe duda, no entraron a la página, a mí me mandaron, a mí me enviaron precisamente eh, esta información el día de ayer o antier, algo allí. Eh, aquí dice, a la comunidad facultativa se le informa clases virtuales la semana del 18 al 20, es decir, lunes, martes, miércoles. Y después dice, la semana del 18 al 20 de marzo, virtual para todos los grupos, grupo 1 y grupo 2,
Las clases terminan el miércoles 20, es decir, hasta el día de hoy. Regreso a clases lunes 1 de abril. El grupo 2 será de manera presencial. Tienen que llegar al campus. El grupo 1 será de manera virtual. ¿Esto me llegó? ¿Sí? Entonces, así es. La palabra es precurir, no, precursión. Vamos a ver, se la voy a deletrear. Preclusión es P, R, E, C, U, L, U, S, I, O, N. Preclusión. De precluir, así es. Si ustedes tienen cómo comunicarse conmigo, me extraña, no hay un compañero que tenemos ese contacto, pues. ¿Y para qué es el contacto con el compañero en el WhatsApp? Él tiene mi correo. Y como yo acato las disposiciones de la junta directiva, esa es mi obligación. Para mí sería mucho mejor si me hubieran dado esa opción o esa posibilidad de ir a la facultad. De hecho, hoy estuve en la mañana allí, ¿sí? Estuve viendo algunas situaciones de la dirección y salí y estoy en casa para poder cumplir con mi obligación, pues, ¿sí? No es que la ignore, solo es un comentario, porque como les repito, desde un inicio, cuando iniciamos la clase, les dije, para mí es mejor de una manera presencial. Es más, este punto lo habíamos saltado y nos habíamos ido a la teoría de los actos procesales, que fue el día viernes, porque hubiésemos planteado un juicio y hubiéramos haciendo las anotaciones de cada uno de los principios que se van involucrando dentro de ese proceso. Y eso era lo que yo deseaba. ¿Sí? Entonces, por favor, si cuando deseen comunicarse con su servidor, háganlo a través del contacto que tenemos. Cometí el error que en un momento dado di mi número de teléfono y eran las 11, 12 de la noche. Me imagino que algunos no han de dormir muy bien y me escribían. Entonces, no, y me ponían preguntas y preguntas que les resolviera. Y para eso están las clases, pues, ¿sí? Con mucho gusto lo puedo hacer, pero tampoco es que tenga que estar resolviendo a la 1 o 2 de la mañana. No es así. ¿No? Entonces estoy para servirles, eso sí, ténganlo por seguro, porque es mi obligación, pues. Por favor, ¿tenemos alguna duda? ¿Me di a entender? ¿Se pueden dar cuenta ustedes? ¿Se pueden dar cuenta ustedes que estos principios aplican dentro de un proceso? ¿Sí? Cuando terminemos la clase, lo que voy a hacer es un repaso de todo y vamos a plantear un juicio y vamos a ir, eh, nosotros le decíamos arañas, ¿sí? En la tela de araña, conjugando, interpretando todo lo que hemos visto de las figuras jurídicas y se van a dar cuenta que hemos avanzado un montón. Y lo mejor de esto es que ustedes han aprendido, esa es mi prioridad, pues, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, entonces estaríamos en contacto de hoy en 15, precisamente. Entraríamos a los imperativos jurídicos procesales, ese sería el punto. Y de hoy en 15 les comento hasta dónde va a entrar en el segundo parcial, ¿sí? Ya les envié los folletos. Espero que a todos los tengan. Mandé la pretensión procesal, la excepción, el proceso jurisdiccional
y la teoría de los actos procesales. Quedo pendiente de enviarles los principios procesales, el tema que hemos visto hoy precisamente. ¿Sí? Y repito, para mí hubiese sido un gusto poderles impartir la clase de manera presencial. No, y voy a hacer, ese repaso lo voy a hacer. ¿Sí? Ténganlo por seguro que ese repaso al terminar, lo que es cosa juzgada, que es el último punto, que es bastante pequeño, que no recuerdo. No, son gastos, costas y gastos procesales, ¿sí? Que es el último punto. Vamos a hacer un repaso y vamos a llevar a cabo un proceso. Y ahí desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Y qué recursos que se pueden interponer. Va, y aquí es donde ustedes van a resolverlo. Yo no lo voy a resolver. Yo solo pregunto y ustedes contestan. ¿Sí? Y es bueno hacerlo. ¿Sí? Se van a dar cuenta ustedes que tiene muchos beneficios. Sin embargo, si ya no hay ninguna pregunta, pues les agradezco su atención. Estaríamos comunicándonos precisamente dentro de 15 días. Feliz descanso, bendiciones en sus hogares y que todo sea para bien. Y estaríamos viéndonos lo más pronto posible de conformidad con las normas que emita la Junta Directiva. Hasta pronto. Buena tarde. Gracias a Dios.